Bienvenido a la segunda temporada de Empresario Empresario, un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, me da mucho gusto platicar con ustedes hoy en el podcast de Tesla, denominado de empresario a empresario. Y el día de hoy, la verdad es que estamos de manteles largos, muy agradecidos de la presencia de Marisa Lazo. Muchas gracias, Marisa, por aceptar participar en este podcast. Encantada, y además me encanta el propósito del podcast, así que feliz de estar aquí. Gracias, Marisa. Marisa, bueno, quizás muchos de ustedes no necesiten presentación, voy a hacer algo muy rápido. Marisa es una gran empresaria, una gran emprendedora mexicana, jalisciense, tapatía, fundadora y directora de Pastelerías Marisa desde 1992. Está por cumplir 30 años, se dicen pocos y muchos a la vez, son muchísimos años. Tiene ya casi 100 sucursales entre lo que es Pastelerías Marisa, Dolce Natura y Tía Lola, una innovación ahí de Marisa, distribuidas en la zona metropolitana de Guadalajara, en León, Ocotlán, en varias ciudades. La verdad es que Marisa ha crecido mucho. Felicidades, Marisa. Es una persona verdaderamente comprometida con la sociedad. Tiene una fundación, Sonrisa Marisa y Fundación Marisa, para apoyar a más de 30 asociaciones civiles. De hecho, ha recibido el premio de la empresa filantrópica del año por la AFP en el 2020. También es la primera mujer en obtener el premio Jalisco en el ámbito empresarial 2020. Y también la primera mujer en presidir el Consejo del TEC de Monterrey en Guadalajara. O sea, realmente estamos ante una persona, y no lo digo por otra cosa, sino con mucho éxito y muy reconocida. Y muchas gracias, Marisa. Marisa empezó, ahora sí que haciendo pasteles y galletas, hemos escuchado. Hagan de cuenta como allá en Silicon Valley, nomás que acá son pasteles en una cochera, en un taller o en un horno, ¿no? Lo cual está padrísimo. Marisa tiene además un podcast, que se los recomiendo mucho, compartiendo con Marisa Lazo. Y es una empresaria que tiene muy claro, hasta la médula, el valor de la persona y el enfoque en la persona, y es por eso que hemos escogido este tema para hablar. Marisa, muchas gracias, bienvenida, Marisa. Encantada de estar aquí. Marisa, empezamos un poco, si te parece, platicando sobre un poco de historia. ¿Cómo es que este tema del enfoque en la empresa, la atención a la persona, cómo es que surge, Marisa? O sea, ¿es algo que desde el principio lo tenías claro? ¿Es algo que has ido descubriendo conforme has ido probando, que seguramente tiene algo que ver con tu persona? ¿Cómo ha sucedido este proceso, Marisa? Sí, es una buena pregunta que no me han hecho tanto en cuanto a la historia, y ahorita que me la preguntas reflexiono que siempre he sido así, pero lo aprendí en mi casa. Mi mamá y mi papá, mi papá ya falleció hace más de 20 años, pero fue una persona que siempre nos enseñó y nos mostró, y como se sabe que los niños y los adolescentes pues aprendemos del ejemplo, claro. Siempre nos mostró que lo más importante eran las personas, era profundamente generoso, siempre daba más de lo que se esperaba y nunca le interesaba, fue un abogado muy exitoso y nunca le interesaba el dinero, nunca le interesaba como ver cuánto iba a cobrar, sino cómo iba a ganar el asunto y siempre algo que le aprendí súper bonito, igual a mi madre, es que trataban igual a cualquier persona que estuviera frente a ellos. Jamás vi una diferencia. Y entonces así crecí y así lo aprendí. Mi mamá ha dedicado toda su vida, tiene un dispensario en Polanquito, en el 004, y ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás. Entonces desde bien chica iba con ella y a mí me encantaba, aunque no lo crean, pero me gustan las manualidades. Ya no me verán nunca tejiendo, pero me encantaba en ese entonces. Con la galleta, sí. Así, tejía y bordaba, y entonces iba y les daba clases de tejido a las señoras desde bien chica yo, y luego de adolescente hice negocio con ellas para que les fuera bien, entonces yo les compraba los hilos y les daba los apuntes, y entonces hacían suéteres para bebés y niños, y yo los traía en mi cajuela y a todo el mundo le vendía suéteres y les daba obviamente toda la ganancia a las señoras, y igual bordábamos toallas. Las mexicanas son buenísimas en las manualidades y bordan muy lindo, y entonces elegía colores que sentía que podían gustar y se los llevaba con buena calidad de ellos, y entonces vendíamos sus toallas. Creo que ahí empecé como comerciante, aunque no me quedaba obviamente con nada, pero bueno, entonces feliz, y así crecí. Siempre en la casa se hablaba de estos temas y siempre se
estaba en el centro la persona, ¿no? Nunca el dinero, nunca el éxito per se. Y entonces, desde que emprendí, así lo hice. Y algo que he cuidado mucho, aún creciendo como hemos crecido, que hoy en día somos más de 1,100 colaboradores, siempre he cuidado el que la gente me sienta cercana, que me sienta empática, que no se les olvide que eso es lo que más me importa. Y la verdad es que cuando es auténtico, porque tiene que ser, hace ratito antes de que empezáramos, decías tú que algunas personas lo hacen, o algunos empresarios, como por cumplir con la responsabilidad social, o porque es lo que ahora se demanda. Hoy se le demanda, sí, hoy al líder se le demanda mucho más que antes. Al líder de una empresa no se le demandan solamente utilidades y que sea eficiente y que solamente vea sus stakeholders, ¿no? sus shareholders, perdón, sus accionistas, sino tienes que ver todo el stakeholder, o sea, toda la gente que está alrededor de la empresa. Tienes que pensar en tu comunidad, en la sociedad en la que estás plantada, tus colaboradores, tus proveedores, la gente que está cerca de ti, tus clientes. Es una responsabilidad mucho más amplia. Mucho más amplia. Que como lo tenemos conceptualizado. Exacto, y es algo padre, a mí me encanta. Sí se nos exige más, tenemos que estar más preparados, tenemos que poner atención. Cada que tomas una decisión la tienes que hacer pensando en muchas más variables, pero a mí me llena de esperanza, porque creo que sí, los empresarios empezamos a cambiar y empezamos a preocuparnos más por toda la gente que está a nuestro alrededor y toda la gente que se ve impactada por nuestra empresa. Podemos poco a poquito ir cambiando este país, ¿no? Este país tan desigual, este país que le falta un montón de cambios importantes que los tenemos que hacer cada uno de nuestra trinchera, ¿no? Desde el espacio en el que estamos. Y el hecho de tener así en la empresa al centro a mi gente, la verdad es que lo hice de manera natural. Hoy en día, cuando lo reflexiono, porque he caído en la cuenta de ello, me doy cuenta que ha sido muy beneficioso y la empresa está donde está. Estoy segura que en gran medida es por este enfoque, y la gente lo valora, lo aprecia, a veces mucho más que el sueldo, ¿no? El hecho de que haya humanidad en la empresa y que no sea un número más y que nos importe la gente. Y si sé que hay alguien que es la primera comunión de su hijo, pues estoy al pendiente de mándame las fotos para ver la primera comunión, o si los van a operar, ver que salieron bien de la operación, si necesitan algo más para la operación, estar ahí al pendiente, o algún otro tipo de doctor o algo, siempre estamos como muy cercanos y muy... Ajá. Sí. Pero fíjate, ahorita ya son más de 1,100, Marisa. Digo, quiero pensar que cuando iniciaste, que eran 5, 10, 15, pues es muy fácil, ¿no? O sea, la gente está cerca, aunque no lo quieras, porque trabajan casi en el mismo espacio. Ahora, pues con estas instalaciones nuevas que estás creciendo y que sigues creciendo, pues ya no está tan fácil el lograr esa cercanía. Creo que para ti debe ser un gran reto. Sí. Y no solamente eso, sino permearlo como cultura, porque llegará el momento, ahorita son 1,100, déjame pensar, dentro de 5 años serán 5,000 o no sé, digo, veremos. Seguramente crecerás como has crecido, pero ¿cómo hacer para que esto se mantenga? Sí. Y no sea solo Marisa. Claro, es un gran reto, te lo voy a contestar por 2 partes. Una es cómo hacerlo una cultura, y la otra es cómo conseguir estar en contacto con los colaboradores a pesar de la distancia. Recuerdo cuando empezó el COVID, esa era como mi más grande preocupación y miedo. Yo decía, chima, ¿no? Y ahora no puedo ir tanto a las sucursales, no puedo bajar tanto a planta, a producción. En un principio recordarás que teníamos muchos miedos y mucha incertidumbre y muy poco conocimiento. Entonces nos estábamos cuidando y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer para que sepan que me importan y que aquí estoy? Y entonces empecé a grabar, porque algo que aprendí es que en épocas de crisis tienes que sobrecomunicar, y que tienes una crisis como esta que pasamos de la pandemia, el líder tiene que llenar el espacio de las dudas y de la incertidumbre con comunicación, con algunas certezas y otras no, pero con su presencia. Y entonces yo dije, pues yo me voy a poner a grabar videos y también algunos voice note, algunos mensajes de voz, una y otra vez, todas las semanas. Al principio hasta 2 veces por semana les mandaba videos en donde les compartía cómo estábamos, les decía que no tuvieran pendiente, que todo el mundo iba a seguir con su trabajo, con su mismo sueldo, que les pedía que se sumaran a los cambios, porque obviamente tuvimos que modificar horarios, tuvimos que separar turnos, hicimos equipos rojos y azules, y fue todo un reto, ¿no? Pero me di cuenta, para mi gran sorpresa, cuando pasaron los meses, nosotros tenemos un sistema en el cual nos damos reconocimiento dentro de todos los colaboradores, y es un sistema por internet, y entonces te llegan correos. Y una vez que pasaron 6, 8 meses, creo que ya casi era un año, me metí a revisar algunos de los que no había contestado ni agradecido, y la gran mayoría me repetían una y otra vez,
muchas gracias por estar presente, muchas gracias por ser cercana, muchas gracias por ser empática, muchas gracias por preocuparse por nosotros. Qué tranquilidad verle su sonrisa, verle su cara, verle su presencia, los datos nos llenó de paz y de tranquilidad. Y fueron muchos lo que me lo dijeron. Entonces caí en la cuenta de que a otras formas. Y que sí funciona. Porque yo decía, es que si no me sienten, si no me ven en persona, no van a sentir este amor que les tengo ni esta preocupación que tengo por todos ellos. Y sí se puede. Maravilloso que se puede. Y entonces, bueno, una y otra vez lo he seguido haciendo, obviamente con más intensidad al inicio, pero sí hay muchas maneras. Y siempre que grabo, ya sea porque empieza el año, subimos sueldos, o porque repartimos utilidades, o porque viene la temporada pesada de Navidad, siempre busco, cuando hablo con mis colaboradores, sea en persona o sea en un videíto, siempre busco dejarles como muy en claro lo que me importa. Y como me gusta mucho, soy una persona muy espiritual, me encanta leer de budismo, me gusta mucho estarme preparando también, no nada más en la mente y en los números, sino también en el alma y en el corazón. Y entonces aprendo algo padre de cómo ser más empáticos, o aprendo algo padre sobre la compasión, o sobre la honestidad, o sobre el perdón. Y entonces les dejo algún mensajito siempre. Y entonces parece que no, pero aunque sea un mensajito de 2 minutitos, pero ahí está. Metes otra manera de ser el líder y de estar. Y entonces a veces me pasa que bajo a dar vuelta y se acerca el otro día, se acercó la señora que decora, Lupita, que decora los pasteles, los de adicción, y me dice, no sabe cómo me sirvió este mensajito que dio usted sobre la compasión con los hijos, porque yo era muy dura con mi hija, y a la hora que lo escuché me sirvió mucho para ya no ser tan dura. Y son cositas así que si supieran que me llena más el alma que ganar, o que tengamos más ventas o abrir más sucursales, ¿no? Entonces hay muchas maneras de estar cercano, se puede, siempre y cuando sea genuino y auténtico. Claro. ¿No habrá salido de ahí, Marisa, tu podcast de esto? Porque tu podcast, que lo he escuchado algunos, como te decía, habla de consejos, de cosas que les pueden servir útiles. Digo, es una recopilación de más tiempo, ¿no? Ahorita que dijiste eso, se me ocurre y les doy un mensaje. Entonces es un poco un mini podcast, ¿no? Absolutamente. Y siempre hago mini podcast. Yo creo que nunca lo había visto así. Y algo, tenemos una revista interna en la empresa para poder, porque obviamente casi 100 sucursales, pues tenemos más de 500 colaboradores que están repartidos entre todas las sucursales. Es muy difícil que estén en contacto con la gente aquí de producción. Y entonces hacemos un gran esfuerzo por unirlos y que no se sienta producción separado de sucursales o de logística o administrativo. Y entonces esta revista que tenemos, que es una revista digital y también una revista que imprimimos para la gente que está aquí en la planta, la gente se entera de los cumpleaños, de los aniversarios, entrevistamos siempre a algunos colaboradores, sus historias, porque están aquí, y yo mando algún mensaje, el contador, que es buenísimo, que don Carlos, para dar metáforas y para dar algunas enseñanzas en cuentitos muy chiquitos también lo hace. Entonces todo eso hace que la gente se sienta cercana y se conozca, y ahí mismo anunciamos cuando tengo un nuevo podcast. Entonces también me pueden escuchar, y me ha pasado muchas veces que me dicen, ay, escucha tal de su podcast y no sé qué. Entonces, bueno, creo que tiene que haber una congruencia como líder en todo lo que haces. No puedes ser amable afuera y acá no puedes ser candil en la calle y oscuridad de la casa. No puedes ser amable unos días y otros Ni siquiera es sostenible, ¿no? No, o sea, no se van a dar cuenta. Totalmente, ¿eh? Así como los niños se dan cuenta si estás siendo hipócrita y si no es verdadero, les prometo que todos los colaboradores también. Son gente inteligente que se da cuenta cuando es genuino. Oye, Marisa, escuché por ahí precisamente en un podcast con alguien que platicabas que no haces planeación estratégica, ¿no? Lo cual llama la atención de una empresa tan grande. Pero que ahorita me hace mucho clic con el sentido de es que lo importante no es que voy a crecer tanto, lo importante no es que voy a generar tantas utilidades, sino lo importante es la gente. No sé qué tanto, ahora que te escucho, tiene que ver con eso. Sí, es una buena reflexión. La verdad es que a mí me da mucho más emoción cuando me avisaron que ya éramos más de 1,000 colaboradores, se queda el 1,001, bueno, mucho más emoción que si ganamos tanto al año, pero mucho más. Me encanta, para mí el número más importante es cuántos colaboradores más y cuántos programas más podemos tener para que se beneficien. Y yo sé que trabajar con nosotros tiene muchos más beneficios que trabajar en otras empresas, entonces me encanta podérselo dar a más. Sé que las mujeres tienen muchos beneficios, tenemos muchas prestaciones, toda una cultura de apoyo, y entonces me emocionan esos números mucho más. Y como bien lo decías tú, no hago planeaciones estratégicas, sé que es lo más raro del mundo. Tengo varias cosas. Sí, gracias. Tengo varias prácticas no muy comunes,
Pero creo que aquí daría dos mensajes. Uno es que es importante cuando eres líder, cuando estás emprendiendo, porque seguramente este podcast también lo escuchan emprendedores, que te escuchas, que te escuches más a ti mismo y que confíes en tu manera de ser líder, tu manera de cómo se hacen las cosas. Y yo siempre he pensado que así es como me funciona y así lo he hecho, aunque sé que no es la práctica común. Y además porque yo lo que he visto es, y sé que muchas empresas lo hacen muy bien. Yo soy psicóloga y mi maestría es en psicoterapia psicoanalítica, así que no sé hacer planeaciones estratégicas. Por supuesto, puedo contratar equipos y lo puedo aprender, pero he visto que luego se centra en un numerito al final y que hay un agobio porque no llegamos al 7% que quedamos, o al 8%, o al 5%, o al 20%. Y siempre están como agobiados. Y a mí no me gusta que haya ningún número que me esté presionando. Hay años que crecemos 30%, años que crecemos 12%, años que crecemos 11%. Yo siempre estoy contenta, siempre estoy de buenas. Las personas están bien, sí, vamos bien. Exactamente. Si vamos creciendo, si hay utilidades, si podemos construir más plantas de producción, si podemos abrir más sucursales, si podemos dar más beneficios a la gente que trabaja con nosotros, pues las cosas van bien. Obviamente, aunque no hago la planeación muy estratégica, sí tomo unas decisiones un poquito más de... Todavía no te puedo decir este año cuántas sucursales voy a abrir, porque nunca lo sé. Si me encuentro varias que me gustan o me ofrecen y que nos parece a todo el equipo buena, lo hacemos. Si no, abrimos menos. Pero bueno, sí he tenido que hacerme un poco más institucional y sé que es un reto y lo tendré que hacer porque ya hay ciertas decisiones que no se pueden tomar, como las tomo así de déjame levantar el dedo para ver dónde va el aire y tomarlas así, porque de verdad muchas las he tomado por intuición, que me ha funcionado, pero bueno, hoy en día nuestro gran reto es hacernos mucho más institucional. Pero fíjate, Marisa, que reflexionando un poco en esto del por qué, yo creo que estás un poco también adelante, porque yo también he leído y publicaciones que hablan donde ya la planeación estratégica, cuando menos como está conceptualizada, quizás no sea la mejor práctica. O sea, de empresas mucho más orgánicas, que la gente está empoderada y que va avanzando como una planta. Una planta no tiene planeación estratégica para crecer, pero crece y se convierte en árboles enormes, ¿no? ¿Y dónde está el asesor de planeación estratégica que le ayudó? O sea, la manera en interactuar. Digo, yo tengo la impresión de que un poco ha sucedido así. O sea, que tú tienes claro para qué es, tienes claro el enfoque en la gente, y entonces eso te ayuda a crecer independientemente que no tengas una planeación formal. Claro. Que mis números me gusta y me llena de ilusión pensar que va para allá. Y por supuesto mis números los tengo súper claros. No puede haber un emprendedor ni un empresario que no tenga clarísimos sus números. Los tengo muy claros y sí tengo como una visión de hacia dónde los tengo que invertir, qué cosas me importan, qué cosas le importan al equipo. Cada vez tomo más las decisiones con todo mi equipo. Pero sí, lo hacemos de una manera un poco más caserita o más... diría que más orgánica, más natural. Sí, más natural, más orgánica. Me gusta más. Me encanta el término. ¿No? Más orgánico y más natural. Marisa, dijiste que eres de formación psicoterapeuta. ¿Qué tanto esta formación ha influido en tu forma de hacer liderazgo, en tu forma de hacer empresa, en tu forma de, inclusive, de, supongo, impulsar el liderazgo en tu equipo? Sí, claro que influye y somos muchos los que nos dedicamos a algo diferente a lo que estudiamos, pero finalmente viene la formación y la carrera tiene muchas ventajas y la maestría, no se diga los doctorados. Aunque aquí pareciera, puedes decir, no, bueno, pues no tiene nada que ver con una empresa, pero sí creo que me ayudó a ser una persona mucho más empática, una persona que escucha más, algo que aprendes al ser terapeuta es que tienes que escuchar más. Y a los líderes nos pasa mucho, y sobre todo a los que emprendemos, nos pasa mucho que escuchamos, hablamos de más y creemos que escuchar menos, hablar menos, escuchar más. Exactamente. Entonces, como en un principio somos los que más sabemos, los que más conocimientos tenemos, entonces es como muy fácil. Yo al principio daba todas las órdenes y la verdad es que me perdí por muchos años del talento de todo mi equipo, hasta que me dieron una idea muy buena, Miguel, el gerente de logística, y dije, ¿cómo nunca se me había ocurrido? Y como nunca le había preguntado a Miguel, que es el que está al frente de logística, cómo hacer el Día de las Madres para surtir mucho mejor los productos, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, lo que tengo que aprender es a bajarle a mi ego, que es un enemigo de los líderes, de todos, pero de los líderes un poquito más, a bajarle a mi ego, dejar de hablar tanto y escuchar más, ¿no? Entonces, creo que ya lo tenía algo trabajado por mi formación, y siempre el ser más humana, el ser más cercana, el entender que si algo aprendí de mi carrera y de mi maestría es que no debemos de juzgar. Y aquellas personas que vemos que pueden parecer como los más malos o los más agresivos o un gran asesino, violador, luego si nos podemos estudiar su historia, si nos podemos saber la familia en la que creció. Buscar entenderlo. Hijas, man, te vas de espaldas y dices, tal vez si yo hubiera nacido en esa familia también sería así.
Entonces creo que nos invita, a mí me invitó a ser menos dura al juzgar, más comprensiva y no tan rápido lanzar ese juicio de valor, sino entender. Y saber que somos privilegiados de alguna manera porque tuvimos oportunidad de estudiar, a lo mejor que sea una familia y quien no, ¿verdad? Por supuesto, somos profundamente privilegiados y el privilegio nos da una gran responsabilidad. Claro. Exacto. Hace rato platicábamos antes de empezar, Marisa, de cómo pareciera que el enfoque hacia las personas, más allá del negocio, termina por ser un buen negocio. Y comentabas hace rato de esto que también platicábamos, de que el tema de la autenticidad de esto para que al final resulte, porque si lo que buscas es el negocio, pues finalmente como que no, o sea, va a notar, o sea, no va a ser lo auténtico que dices. Claro. Si lo ves así. Sí, por supuesto, y este tema que tocas es maravilloso porque cada vez surgen más libros como Doing Great by Doing Good, ¿no? Y es que te va muy bien si haces las cosas bien, ¿no? Si haces el bien. Y entonces algo que me parece maravilloso es encontrar cada vez más podcasts, más literatura que te invita a que hagas esto. Y lo que yo he vivido en carne propia y me ha tocado constatar una y otra vez alrededor de mí, conmigo, es cuando le echas la mano a alguien, cuando sabes que por tu liderazgo alguien tuvo otra oportunidad que no hubiera podido tener, o que cuando repartimos utilidades, por ejemplo, y saber que alguien de nuestros colaboradores pudo pagar una parte de su casita o pudo pagar una educación mejor para sus hijos, te hace sentir también. O sea, yo sí algo invitaría es a que le calen y vean cómo cuando ayudamos a los demás, cuando pensamos en los demás, cuando salimos de este egoísmo de estar pensando solo en nosotros, en nuestros problemas y en nuestras necesidades y deseos, se te llena el alma y de verdad no hay nada que te haga sentir mejor y se hace como autosustentable porque te sientes también que lo quieres hacer. Es un círculo virtuoso. Súper, súper virtuoso. Entonces, creo que sí los invitaría a que le calen y a que vean por los demás y que vean por sus colaboradores y verán que te llena muchísimo más que tener una cuenta en el banco con dinero o muchísimo más que pensar ya pude abrir más sucursales o pude hacer más negocio o crecer. Oye, Marisa, aunque ya lo has delineado a través de la plática, ¿qué prácticas que pudiéramos recomendarle a los escuchas en este enfoque? Porque finalmente quiero pensar que va a ser un proceso para quienes querramos hacerlo así, de primero ser conscientes, pero luego las acciones forman. Es decir, si yo me trato de formar ciertos hábitos y pongo algunas de esas acciones que me ayuden a que ese enfoque suceda. No sé si pudieras compartirnos algunas prácticas que refuerces el sentido de poner a las personas en el centro, ver por las personas. Sí, claro, con gusto. Mira, lo primero que recomendaría es cada uno de nosotros, como líderes, sea de una empresa grande o como líderes de una área dentro de la empresa, somos el instrumento que chambean. Entonces, el que hace el cambio. Entonces, lo primero que les recomendaría es que trabajen consigo mismo, que se preparen. A mí me gusta, yo siempre estoy leyendo, siempre estoy escuchando podcasts. Y entonces que se preparen, pero no solamente en habilidades duras, sino en habilidades blandas, que se den tiempo para estar consigo mismo, que se den tiempo. A mí me gusta mucho meditar y medito todos los días, que se den tiempo para meditar o ratitos, aunque sea de silencio, 5 minutitos, y se van a sorprender de lo que van a descubrir dentro. Y entonces, primero tienes que estar bien tú, o sea, como para que sea genuino, tienes que estar en paz tú, estar tranquilo contigo. Y es algo impresionante, pero siempre, cualquier camino espiritual que tomemos, todos te recuerdan que estamos aquí en la tierra para servir a los demás. Todos te recuerdan que estamos aquí para ayudar. Que estamos aquí para hacer una diferencia. Esa es la verdad. Entonces, de ahí te nace ese deseo, ¿no? O sea, si no lo recibes en tu casa. Si tuviste la fortuna, como yo, de nacer en una familia donde el papá y la mamá siempre fueron extremadamente generosos y siempre han visto por los demás, pues es mucho más sencillo. Pero no todos lo tenemos, pero yo digo que infancia no es destino y que a mí no me gusta la gente que se queja de es que me tocó tal papá o me tocó tal mamá o no estuvieron presentes, sino que tú puedes decidir lo que quieras con tú. ¿Qué has hecho? ¿No? Tú lo que has hecho. Entonces, yo los invitaré. Hay un montón de podcasts padrísimos que hablan sobre espiritualidad, sobre meditación, sobre toda la riqueza que tenemos interior. Entonces, primero sería así, ¿no? Y luego después algo que yo practico, que me sirve, es, si alguna idea me gustó de cómo compartir mejor, cómo pensar más en los demás, cómo ser más empática, cómo ser más compasiva, más paciente. Por ejemplo, yo a veces luego me desespero rápido y digo, tengo que ser más paciente. O de repente te prendes ante algo que no salió y digo, ay, hermano, no me gustó ese tipo de liderazgo que tuve. Déjame buscar no enojarme. Y entonces escribo lo que quiero practicar y entonces lo pongo, tengo post-its así, desde mi espejo del baño y en mi computadora tengo otros y en mi bolsa traigo unos y hasta sí es una enseñanza que me gusta mucho, el enmico, literal,
Y la leo muchas veces y me la encuentro, lo tengo en el coche, o sea, por todos lados, porque puedes tener la mejor deseo y la mejor voluntad y como bien dices tú, son hábitos y son prácticas. Entonces, lo empiezo a practicar y cada vez se me hace más fácil, ¿no? Y la otra cosa que ayuda mucho en las empresas es que tus líderes, a quienes escojas, que no te lo terminé de contestar en la otra pregunta que me hacías, de crear una cultura en la cual en el centro está la persona, es que tus líderes tienen que ser personas que repliquen eso. Y entonces, uno de los retos más grandes que tenemos al crecer es que todos esos que vas eligiendo tengan esa misma sonrisa, como soy yo, por ejemplo, en mi caso, esa amabilidad con toda la gente. Y entonces te encuentras con que tienes líderes que son súper eficientes en su área, pero son secos, por ejemplo, o no sonríen, o no les gusta mucho escuchar a los demás. Entonces, bueno, yo lo que hago es, porque finalmente ellos son los que replican tu cultura, ¿no? Tú no puedes estar ahí. No, imposible, con los 1100, imposible. Y entonces lo que he hecho es, si veo que les falla alguna área, les regalo algún libro, les recomiendo un podcast. Si necesitan coach, pues coach. Si necesitan terapia, te sorprenderías que aquí tenemos un programa de médicos Marisa, que son como 42 médicos privados, en los cuales, además de su seguro social, nuestros colaboradores pueden ir con terapeuta de niños, terapeuta de adultos, homeópatas, nutriólogos, ginecólogos, y pagan $50 por su consulta y nos pagamos todo lo demás. Entonces, porque la verdad es que hoy en día es muy difícil una buena atención, y lo más impresionante es que el cheque más grande que hago todos los meses es el del terapeuta de niños, y después un terapeuta de adultos. La gente tiene mucha necesidad de crecer, de manejar sus conflictos, y etcétera. Entonces, recomiendo, aquí tenemos dentro de los premios que te puedes ganar por muchas cosas, por puntualidad, tenemos muchas formas que premiamos todos nuestros valores. Una de las maneras es una como lista de libros que me han servido a mí, algunos budistas, algunos de psicología, algunos de liderazgo. Entonces, no sabes cuánta gente pide de premio el libro, yo se los firmo y les mando algún recordatorio de por qué me gustó, y eso funciona mucho. Entonces, tienes que ir buscando cómo permear. Pero lo más importante, yo dentro de mi agenda, o sea, lo primero que me aparece todos los días en mi agenda electrónica es, es una frase que dice que este negocio sea de beneficio para el mayor número de personas. Entonces me lo repito en la mañana y entonces lo tengo bien presente para que todas mis decisiones... Es un mantra. Ajá, es un mantra para que todas mis decisiones sean en función de toda la gente, ¿no? Entonces, siempre que pienso en lo que sea, lo hago, cualquier decisión de crecer, de hacer, de ampliar, de comprar una maquinaria o lo que sea, siempre lo hago en función de todo el equipo. Entonces es una manera de como poco a poco puedes ir cambiando tu cultura y de verdad les recomendaría. Recuerdo una vez que di una conferencia en el TEC que me platicaba de esos programas, porque tenemos también un programa que dignificamos la casa de nuestros colaboradores, 2 colaboradores por mes, les arreglamos su cocina, porque a veces no tienen cocina integral, entonces les ponemos cocina integral o sus baños o lo que sea, y tenemos prepa dentro de la empresa. La gente puede hacer la prepa aquí, o sea, un montón de cosas. Y recuerdo que un empresario me preguntó, oye, Marisa, está muy padre todos tus programas, pero pues ¿cuánto te cuesta al mes o al año? Y dije, la verdad es que ni lo sé. Nunca lo he sumado porque no lo hago por eso, lo hago porque de verdad quiero que la gente esté mejor. Y a la vez consigues tener mucho menos rotación, mucho más fidelidad, y la gente tiene un gran amor por la empresa y la cuida más que yo, y eso no tengo con qué pagárselo. Entonces, de verdad busquen que cada que les vaya mejor, ese dinero se reparta entre todos, que ese dinero se haga para que todos estemos mejor en la empresa, ¿no? Y no para acumular, porque entonces como que son muchas acciones desde chiquititas hasta acciones grandes, y el permearlo en todo tu equipo de liderazgo para que de verdad sea una cultura. Ahorita que te cuestionaban de si el costo y que dijiste cosas que no lo sé, yo no sé si al final sería mejor valorar, o sea, ponerle valor generado por ello, ¿no? O sea, ¿cuánto generó de valor el hacer esto? Es difícil, sé que es muy difícil, sobre todo si hablas algo que me gustó muchísimo, es ayudar a tus colaboradores, a los hijos de tus colaboradores, con las terapias para que sean mejores personas, porque son mejores personas, pues seguramente podrán hacer un trabajo mucho más efectivo, estarán de buenas, y eso, o sea, hay un valor generado. El problema, creo, es que no sabemos cómo medirlo. ¿Cómo contabilizarlo? Como el costo es muy fácil. Sí, la próxima que me pregunten eso voy a decir, ni se imaginan, no sé el costo, pero ni se imaginan el valor generado. Que sí, seguro, que con tu balance sale positivo, nomás no saben el origen, ¿no? Absolutamente. Oye, Marisa, hace rato nos platicabas alguna breve historia de una grabación que le diste a una de tus colaboradoras y te dijo, oye, me sirvió. Estoy seguro que tienes miles de historias, ¿no? De lo que ha pasado con la gente, que me parece que si nos platicas algunas historias de las que más se hayan quedado en tu corazón,
que probablemente a nuestros amigos empresarios pues les podrá servir. Les podrá servir, claro, con gusto. Te platico dos que se me vienen a la mente. Una es de Gustavo. Gustavo es nuestro proveedor de huevo. Él fue la primera persona que le compré una caja de huevo, de 360 huevos. Estaba todavía en mi casa, en la cocina, y me acuerdo que la miraba y la miraba porque yo decía, pasaba las semanas y no me la terminaba. Y decía, se va a engusanar o se va a echar a perder, no va a funcionar. Y hoy en día le compramos más de 600,000 huevos a Gus. Y él empezó conmigo con una camioneta chiquita. Y justo en Navidad de este año, el 23, perdón, que era domingo, estaba yo supervisando la materia prima y estaba en el almacén trabajando y vi a Gustavo bajando las cajas de huevo junto con uno de sus colaboradores y dije, Gus, ¿qué trabajador eres? Es domingo. Y dice, no, bueno, pero aquí por supuesto, y encantado, se bajó y le dio mucha emoción, nos abrazamos, tenemos tiempo sin vernos y entonces me dice, Marisa, nunca te he contado, pero quiero que sepas que mis 2 hijas estudiaron en la Panamericana en una universidad privada gracias a los huevos que te vendí. y una de ellas se casó con un compañero y ya está haciendo su maestría en Canadá y la otra se va a ir a Europa también a estudiar su maestría y bueno, pude cambiarle su vida. Bueno, esa es la emoción. Lloraba Gustavo, lloraba yo, soy súper chillón. Lloraba yo, más quiero llorar ahorita solo de contártelo. Lloraba Gustavo, nos abrazábamos, estaba muy emocionada. Y eso es lo que les digo que es lo que vale la pena. Y te puedo decir que hemos tenido personas que vienen y nos ofrecen, porque obviamente tienes uno de los papeles más importantes como empresario, tienes que cuidar tus costos. Y sí hay personas que a veces nos ofrecen un huevo a lo mejor un poquito más económico que el de Gus o con alguna ventaja competitiva, pero yo siempre les digo, no me importa si lo compro un poquito más caro, pero que sea Gus, porque Gus ha crecido con nosotros y Gus ha estado Gus es parte de la familia, es parte de la empresa, no importa que no esté en mi nómina. Y entonces a veces hay asesores que se sorprenden un poco y me dicen, Marisa, pero estás dejando ya ir algunos pesos, ¿no? Algunos millones de pesos. Le digo, sí, pero es que la vida no es solamente cuánto más puedo ganar, ¿no? Y además es un mensaje que a lo mejor yo lo hago con gusto porque genuinamente me importa, pero sin que me dé cuenta, se enteró, pues, obviamente la de compras y la de compras del almacén, le platica del almacén y luego le platican a algunos de sus hermanos que trabajan aquí o colaboradores y la gente se da cuenta y eso es lo que valoran y aprecian, ¿no? Y entonces eso ha sido algo lindo. Y la otra historia que te puedo contar que fue también a finales del año pasado, recibí una carta de una colaboradora de Dolce Natura que hace los helados. Yo no la ubicaba, la verdad es que ya me cuesta mucho trabajo saber los nombres de todos. Entonces, y ella me escribe una carta, la abro, me la da una de las supervisoras de esa área. Y me dice, Marcia, te mandan esta carta. La abro y la veo y eran 10 páginas escritas a mano. Y dije, ay, Dios mío, mi vida, ¿qué voy a leer esta carta? 10 páginas. Entonces, bueno, la dejé a un lado en mi escritorio y luego ya, en 1 o 2 días después la empecé a leer y dije, bueno, qué tonta soy, o sea, qué bendición que eran 10 páginas. Era una carta hermosa que también lloré, como loca. Lloraba, todavía en mi casa seguía llorando. Pero una carta hermosa de una colaboradora que tenía poco nosotros, tenía apenas como 1 año, y me contaba cómo le había cambiado su vida y había trabajado en 2 empresas, 2 marcas fuertes de este estado, una de ellas que está por todo el país. Y nos contaba cómo en una recibía buen sueldo, pero no recibía buen trato. Eran muy duros y muy estrictos. Y en la otra eran muy amables, pero no le pagaban nada bien. Y que nunca había pensado que podía encontrar una empresa en la que tuviera ambas cosas. Y luego tenía un niño con una discapacidad. Y entonces, con todas las terapias que nosotros también le ofrecíamos, el niño estaba mejor. Y bueno, y sabía de mis podcasts, sabía de la fundación, sabía todo. O sea, te cuenta que era como una carta que podía resumir lo que un colaborador. Sería mi sueño que entendiera de todo lo que hacemos, de todos los programas. Y bueno, yo, o sea, les hablé a mis hijas, les dije, tienen que venir, lloraba yo con ellas. Y decía, por esto vale la pena trabajar. Por esto, no por cuánto dinero vamos a ganar o cuántos terrenos más podemos construir de fábricas. Entonces, bueno, son historias hermosas que te la cuento y casi me dan ganas de llorar otra vez. Porque soy una chillona. En realidad, creo que esto encarna mucho de lo que decías tú al principio, de lo que está pasando en el ambiente empresarial, donde el enfoque no son las utilidades. Una empresa, los empresarios tradicionalmente hemos creído que el objetivo es ganar dinero. Y no, ganar dinero es una necesidad, ¿no? Es algo que digo, si no es sustentable y no puedes permanecer. Pero ese no es el objetivo. Tienes que generarle valor a tus colaboradores, en este caso estamos hablando, a los proveedores, como Gustavo, somos Gus, ¿no? Y así, ¿no? Que ese es el principal motivo. Y la utilidad es simplemente, así lo leí en un libro de Capitalismo Consciente, es solamente el indicador que dice que lo estás haciendo bien. Exacto. Porque si no permanece y no perdura, ¿no? Por supuesto, y el indicador que te dice que tienes más dinero para compartir y más para ayudar. Buenísimo. Marisa, para terminar, porque el tiempo se nos agota, quisiera ver si nos pudieras, con
¿qué te parecería de todo esto que hemos platicado, Uh-huh. que le pudiéramos decir a los empresarios que con qué se pueden quedar? ¿Qué Uh-huh. cosa así, tip concreto, específico? Uh-huh. Hay muchas ideas, la verdad es que yo mismo estoy mentalmente tomando notas, pero voy a escuchar el podcast otra vez. Pero ¿qué cosa podrías decir a los empresarios que se llevan? Sí, claro. Mira, yo creo que serían varias. Una sería que no dejemos de confiar en nosotros, que sí nos preparemos, escuchemos. A mí me gusta mucho leer sobre historias de éxito, me gusta mucho leer biografías, me gusta mucho aprender, pero siempre regreso a lo mío, ¿no? Siempre regreso a qué es lo que yo creo que es lo correcto, qué es lo que yo creo que se debe de hacer. Entonces, que confiemos, porque luego a veces perdemos. Y si son emprendedores, que confíen desde el principio, porque al inicio nadie cree en ti. En mí nadie creía al principio, ¿verdad? Hoy, obviamente, claro, que la gente dice, quiero ser tu socia, no, ¿verdad? Pero no querías al principio. Entonces, que confíen, eso me parece súper importante, que no dejen de prepararse. Y que trabajen mucho, sí, algo, porque es algo que yo he trabajado y sigo trabajando mucho, que trabajen mucho con su ego. Creo que el ego es nuestro más grande enemigo. Cuando emprendemos, cuando crecemos un negocio y cuando establecemos un negocio ya más exitoso. Y entonces que no se les olvide trabajar con ese enemigo que nos habla y que nos dice que lo más importante es que nos vaya bien a nosotros, brillar, recibir aplausos, y no. La verdad es que lo que más satisfacción te da es recibir una carta como la que recibí de Lucía, como esta colaboradora, o como esto que me contó Gus. Y entonces que se dejen, por eso yo invito mucho a que guardemos silencio y tengamos aunque sea 5 minutitos al despertarte, o 5 minutos al final del día, agradecer las cosas buenas, porque en el momento que haces contacto contigo, si eres bien honesto y bien honesta, te das cuenta que nada te hizo sentir más bien que cuando le pudiste echar la mano a alguien, cuando le pudiste dar un consejo, cuando grabas un podcast con esta intención como que tienen ustedes, con un propósito mucho más elevado, cuando alguien te preguntó, un emprendedor, ¿y cómo le hago? Y le ayudaste. La verdad es que ese tipo de cosas te llenan el alma mucho más. Entonces, si son honestos y se dan tiempo de meditar en eso, se darán cuenta que es algo que les llena. Y la otra idea que también podría compartir es en la importancia de tu presencia en tu empresa todo el tiempo y para generar una cultura, porque te lo puedes quedar tú, pero si no lo transmites para abajo, si no lo transmites con tus gerentes, con tus directivos, no llega. Entonces, que no olviden, porque a veces luego nos mareamos arriba de un ladrillo o te pierdes en otras cosas y te olvidas. A mí me pasó que hubo una temporada en que viajaba mucho y estaba muy involucrada en un organismo empresarial, y a veces te metes a muchas cosas que te olvidas que tienes que estar aquí, que tienes que tener tus one-on-one con tu gente, que tienes que buscar la manera de estar cercana, de ser empática. Entonces, que nunca se les olvide a quién nos debemos, dónde tenemos que estar, a quién tenemos que agradecer, y encontrarán mucha más felicidad y mucha más satisfacción que solo en el numerito del dinero. Muchísimas gracias, Marisa. Realmente ha sido una extraordinaria plática, una cátedra que nos has dado. De verdad te lo agradezco. Y deseo de todo corazón que esto que estás compartiendo le sirva mucho a los escuchas. Sí, que sí. Ojalá que sí. Les mando un abrazo con mucho cariño, y igualmente a ti. Para mí ha sido un honor y un gustazo estar aquí platicando. Gracias, Marisa. A ti. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesla. Hasta la próxima.